Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. ¿Está el cristianismo en peligro? En este episodio, Lucas Magnin nos acerca a 2 Timoteo, que es ese testamento donde Pablo, antes de su muerte, declara una fuerte advertencia sobre la apostasía que se infiltraría en la iglesia. Ahora, ¿cómo enfrentar semejante desafío? Vamos a ver cómo responder a esta apostasía y cómo compartir de forma eficaz el mensaje del Evangelio en este siglo XXI. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Y el pasaje que nos toca compartir en esta mañana, uno de los pasajes más intensos, pesimistas y sombríos del Nuevo Testamento. Es una advertencia contra la apostasía que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y vamos a leerlo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, falta que le diga feos nomás, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Este pasaje que acabamos de leer está lleno de preocupación, de rabia. Es un texto que nos está describiendo no ya la vida impía que tenían los paganos afuera de la iglesia, digamos, sino una apostasía que había crecido, que se había infiltrado dentro de la misma comunidad cristiana. Y Pablo dice que estos apóstatas fingen ser oyentes interesados, pero en el fondo solamente están escuchando sus propios deseos. Dice que simulan tener una vida cristiana real, pero lo cierto es que están más interesados en sus propias cosas que en vivir la fe verdadera. Cuando nosotros leemos un pasaje como este, sin ningún tipo de contexto, así suelto, nos puede llevar a una actitud de profundo pesimismo, pero no me gustaría que nos pongamos a la defensiva. No me gustaría que veamos este pasaje como decir, acá se termina todo, sacamos la espada. No me gustaría que nos llenemos de miedo. Esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, vamos a la anterior. Esta segunda epístola de Pablo a Timoteo está escrita como la despedida del apóstol Pablo a su discípulo más querido. Pablo le escribe a este hijo en la fe, Timoteo, en una especie de testamento espiritual en el que le está advirtiendo acerca de muchos peligros y situaciones que ve en el horizonte. ¿Sí? Está al final de su vida, él dice, me falta poco, y estoy viendo en el horizonte algunas cosas que me preocupan, te las comparto. Estamos siendo testigos en primera fila de un momento clave para la historia de la iglesia. Un momento de grandes y profundos cambios. Porque al principio, el cristianismo fue solamente un grupo más junto al judaísmo. Vivían en la tierra de Israel. Vamos a la siguiente. Vivían en la tierra de Israel, compartían etnia y costumbres, compartían muchos ritos, tradiciones, formas de hablar, formas de comer. Sin embargo, la diferencia era que estos primeros cristianos que vivían en la tierra de Israel habían hecho el clic de reconocer que efectivamente Jesús era el Mesías esperado. Sin embargo, con el paso de las décadas, el cristianismo se fue diferenciando cada vez más del judaísmo. Fue tomando una identidad cada vez más propia. Entonces Pablo, que está cerca de la muerte, está siendo consciente que están llegando al final de la primera generación apostólica. Los apóstoles que habían estado con Jesús, que habían visto sus milagros, que lo habían conocido personalmente, que lo habían visto resucitar de los muertos, estaban desapareciendo. Y no solamente esto,
sino que el cristianismo ya no estaba más habitando en la tierra de Israel. La gran mayoría de cristianos en muy poco tiempo pasó de vivir en tierra de Israel a vivir fuera, a habitar en un lugar donde se comía otra comida, se hablaba otro idioma, se vestía diferente, había otras costumbres, otros ritos. Durante la segunda mitad del siglo I, el cristianismo que nació en la tierra de Israel fue llevando su mensaje a otros lugares y se fue trasladando a otros lugares del imperio que no estaban ya marcados culturalmente por la fe de Israel, sino por la cultura y el pensamiento helenista y por la religión y la política romana. Ese es el contexto de estas palabras de segunda de Timoteo, a Timoteo. Es un tiempo de recambio generacional y de cambios geográficos, culturales, lingüísticos. Timoteo es como el gran representante de una segunda generación cristiana que de pronto se ve en la situación de que tiene que recibir la antorcha de los primeros discípulos de Jesús y llevar esa antorcha a un nuevo territorio, a un nuevo idioma, con nuevos desafíos. Imagínense lo que significó tener que contar la historia de que Jesús es el Mesías prometido de Israel, que se anunció en la Torá de Moisés, a un pueblo, a gente, a una cultura que no tiene ni idea de que es un Mesías, no sabe quién fue Moisés, no conoce ni respeta lo que es la Torá, ni sabe por qué esperar el reino de Dios es algo importante. Entonces, en este contexto de tanto desafío y cambios culturales, ¿qué iban a hacer estos creyentes cuando sus referentes espirituales ya no estuvieran? ¿Cómo iban a evitar el miedo o caer en la apostasía o deslizarse por la desesperanza? ¿Acaso tendrían la capacidad de lograr traducir su esperanza a una cultura diferente? Y quizás a este punto ya habrán entendido por qué hicimos al principio esta cosa de ponerse de pie. ¿Notaron ustedes la enorme diferencia entre las personas que tomaron el paso, o más bien crecieron en el ámbito de la iglesia? Seguramente se habrán dado cuenta de que a pesar de que nos separan unos 2000 años de Timoteo, en realidad muchos de los desafíos, de los problemas y de las necesidades son bastante similares. Porque al igual que Timoteo, la mayoría de las personas que estamos en este lugar, y muy probablemente la gran mayoría de las personas que habitan las iglesias de América Latina, son creyentes de segunda o tercera generación. Es decir, nacieron en la iglesia, son hijos o nietos de personas que un día tomaron la decisión de seguir a Cristo. Y los desafíos territoriales, culturales, éticos, económicos, laborales, familiares, que hoy enfrentamos, en algún punto son parecidos a los de nuestros padres y nuestros abuelos, pero en algún punto son completamente diferentes a los que se vivían cuando nuestros padres y nuestros abuelos abrazaron la fe. Entonces, ahora que han pasado los años y que las historias de estas generaciones anteriores, con sus avivamientos, con sus grandes conversiones, esas historias las miramos hacia el pasado, nos las cuentan, pero de pronto todo eso está quedando cada vez más atrás. Y nosotros, hoy en día, nos enfrentamos al desafío de vivir la fe en una cultura de cambios frenéticos. La gente ya no tiene tan clara la ética judeocristiana como la tenía hace un tiempo. La gente daba muchas más cosas por sentadas, había muchas cosas más implícitas. Hablar de Jesús en el 2025 implica un profundo acto de creatividad. Implica realizar una traducción cultural enorme, porque es volver a contar 2000 años después la historia de el Mesías judío que fue anunciado por los profetas y la Torá, en un contexto que ya no está muy interesado en todo eso, que muchas veces no tiene idea de qué es un Mesías, ni le importa mucho la Torá, y que a menudo tiene bastante mala opinión de los cristianos. Entonces, ante este dilema, hay una solución muy fácil. Y es una que hoy en día yo veo bastante a menudo. Hay algunos cristianos que abrazan la lógica de la batalla cultural. Y dicen, estas son las mejores armas para defender el evangelio.
El problema con esto es que tarde o temprano, desde esa perspectiva, quedan solamente dos opciones sobre la mesa. O vamos a matarlos a todos y nos ponemos bélicos, arrogantes, y empezamos a buscar por todos lados enemigos de carne y sangre, en todos los rincones, en todos los prójimos. Esa es una, o la otra es, vamos a morir. Esto se termina en cualquier momento. Y nos ponemos apocalípticos, fatalistas, nos hacemos las víctimas y sentimos que la batalla ya está perdida y que solamente queda esperar el fin. Y yo creo que ninguna de estas opciones es representativa del mensaje que nuestro mundo necesita y del evangelio del reino que Jesús vino a predicar. Ser fieles al legado que hemos recibido sin perder autenticidad demanda una enorme capacidad de traducción. Pero afortunadamente no estamos solos delante de este gran desafío, porque a nuestras espaldas tenemos una gran multitud de testigos que no solamente nos animan a seguir adelante, sino que con su testimonio nos están constantemente enseñando cómo resolvieron ellos sus problemas. Y hay varios libros del Nuevo Testamento que reflejan este mismo problema que encontramos en 2 Timoteo. Libros que fueron escritos en un entorno de cambios culturales muy profundos, acelerados, de tensiones étnicas, de recambio generacional. Libros que se escribieron en un contexto donde había una fe de tradición judía, hebrea, que de pronto tenía que trasladarse a un contexto pagano, un contexto diferente. Una fe que venía de una primera generación que había tenido una experiencia muy profunda con el Espíritu Santo, pero que de pronto tenía que vivir esa fe profunda en su propia carne, en su propia realidad, y no vivir de las glorias pasadas. Y de la cantidad de libros que podríamos hablar para meternos en este tema, me gustaría quedarme solamente con dos: Hebreos y el Evangelio de Juan. Ambos libros nos hacen una profunda reelaboración del pasado de Israel a la luz de la enorme novedad que representó Jesús de Nazaret. Y con el fin, con el objetivo de poder comunicarlo a una audiencia que estaba viviendo en una tierra, hablando un idioma, teniendo unas costumbres que ya no eran las del antiguo Israel. Hebreos y Juan nos van a abordar el mismo problema de fondo. Sin embargo, dentro de ese mismo problema, enfrentan desafíos diferentes unos de otros. Hebreos le está hablando a una comunidad que enfrenta una gran tentación y que es volver a lo conocido, quedarse en terreno seguro, que básicamente es su herencia judía. Hebreos se escribe a gente muy nostálgica del contexto cultural donde había nacido el cristianismo en la primera generación. Juan, por el contrario, no tiene ningún problema con dialogar. Dialoga con las tradiciones judías, filosofía griega, hasta el punto que había algunas personas dentro de estas comunidades que decían: dialogo tanto que llego al punto de traicionar la fe de la iglesia. Entonces, vamos a aprender de Hebreos y de Juan dos lecciones. Hebreos nos va a dar ánimo para resistir la tentación, para no volver al pasado, para no replegarnos nostálgicamente en un lugar seguro. Y Juan nos va a enseñar acerca de la necesidad de adaptarnos al contexto cultural sin perder nuestra identidad. Empecemos entonces con la que se conoce tradicionalmente como la carta de San Pablo a los hebreos. El gran problema es que esta no es una carta, no la escribió San Pablo y no es a los hebreos. Esta no es una carta, sino una homilía, o sea, un sermón, una prédica. No la escribió Pablo, sino un autor anónimo, y no está escrita a los hebreos, sino más bien a comunidades cristianas en las que había algunos creyentes que tenían una procedencia del judaísmo. Hace tiempo estos creyentes habían aceptado a Jesús, abrazado el Evangelio, e incluso por esta decisión habían sufrido persecución por su fe. Fíjense lo que dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendieron acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento.
Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Fíjense el compromiso de esta gente. Cristianos que habían estado en la cárcel, que habían sido maltratados, les habían quitado sus bienes y el martirio era una posibilidad siempre al acecho. Pero esta comunidad, de tanto vivir en un contexto hostil, se había ido fatigando, se había ido agotando. Tantos años de hostilidad hicieron que esta comunidad empezara a cansarse. Y después de caminar en la fe por mucho tiempo, de haber soportado el desprecio, el sufrimiento, esta comunidad había empezado a perder su primer amor. ¿Y qué pasa cuando perdemos el amor? ¿Qué nos queda? Las formas externas. Entonces, estos creyentes se empezaron a replegar a sus formas. Empezaron a elegir la seguridad que les daba su identidad cultural judía por encima del enorme riesgo que implica el seguimiento de Cristo. La nostalgia que tenían por estas tradiciones, la búsqueda de seguridad, de sentirse en un terreno conocido, empezó poco a poco a reemplazar el primer amor. Estaban tan abrumados por la hostilidad de su entorno que se empezaron a estancar en el camino. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, dice Hebreos 5. El mensaje de Hebreos es muy claro. Hay que resistir. No hay que retroceder. Hay que continuar caminando, seguir madurando, profundizar en la fe. No debemos perder la tenacidad, la determinación, el amor, la valentía, la convicción con la cual empezamos el camino de fe y que con el paso del tiempo puede ser que sea fácil ir olvidándola. Y obviamente a nadie le gusta que le tiren la oreja, porque ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, fortalezcan sus rodillas debilitadas, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hebreos es un gran recordatorio de que seguir a Cristo es un salto de fe. No hay nada seguro ni cómodo en eso. El Evangelio es un riesgo. Es un constante avance contra las tinieblas y contra la carne. Ni el Evangelio ni la Iglesia son un simple refugio para esconderse de los problemas del mundo. No es un mero retorno nostálgico a lo conocido y a lo seguro. Ni la Iglesia ni el Evangelio son un paraíso de tradicionalismo y buenas costumbres conservadoras. El Evangelio es riesgo. Porque seguir a Jesús siempre implica avanzar en fe en territorio desconocido, siguiendo al Maestro ahí donde Él quiera llevarnos. Por su parte, el que tradicionalmente se conoce como el Evangelio de San Juan, nació en un contexto bastante similar. Pero si Hebreos le estaba hablando a un grupo de cristianos que tenían muchas ganas de volver al pasado, Juan, por el contrario, nos enfrenta a una realidad muy diferente. Está hablando con gente que tiene muchas ganas de vivir en el futuro. Y desde la primera página nos encontramos con que el evangelista dialoga sin ningún tipo de prurito ni miedo con la tradición judía y la filosofía griega por igual. Dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Cuando este texto habla de la palabra, se refiere a un término griego que es logos. Empezar tu evangelio hablando de logos es una estrategia brillante. Porque en muy poquitas palabras, Juan está haciendo una gran contextualización y haciendo guiños para todos lados. No solamente está Juan, el evangelista, contextualizando con el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él empieza su evangelio diciendo, en el principio era el Logos. Entonces lo que está diciendo básicamente es, de este mismo Dios que creó los cielos y la tierra, es que yo te vengo a hablar ahora con la figura del Logos. Primer guiño. Pero el segundo guiño es utilizar la palabrita Logos, que era muy importante para muchos filósofos griegos, como los estoicos, como Heráclito. Todos estos filósofos pensaban que el Logos era como una especie de lógica que mantenía la realidad en orden, un principio racional que ordenaba todas las cosas, todo el cosmos. En muy poquitas palabras le mete un guiño a la tradición judía, a la teología judía y a la filosofía griega. Y un poquito más adelante dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Soy tan fan de este versículo que le hice un video completo hablando. Me parece una locura lo que logra hacer en tan poquitas palabras. No solamente el evangelista utiliza un término griego que conecta a Jesús con el tabernáculo del desierto de Israel, ¿sí? Que podría traducirse como la palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. No solamente hace eso, sino que también desafía muchas ideas que había en la época de gente como los protonósticos o los platónicos, que creían que la materia, el cuerpo, las cuestiones físicas eran intrínsecamente malas y corruptas. Entonces, a todos ellos, en muy poquitas palabras, les dice que Dios puso su tabernáculo entre nosotros en Cristo, en un cuerpo como el nuestro, y que nosotros vimos su gloria de igual manera que los israelitas vieron la gloria de Dios en el desierto. Todo eso en esa cantidad de palabras. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta utilizando 7 títulos especiales. Dice, que no aparecen en los sinópticos. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Estos yo soy de Jesús conectan fuertemente con la religión de Israel, con la fe judía. ¿Por qué? Yo soy es el nombre que Moisés escucha junto a la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Moisés le dice, bueno, ¿cómo te voy a llamar? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yo Soy. Y de pronto Jesús dice, Yo Soy. ¿Sí? Se apropia de ese nombre. Pero no solamente eso, sino que Jesús se está refiriendo a realidades cotidianas que tanto judíos como griegos podían entender sin ningún problema. ¿Sí? No está hablando del Talmud ni de la Mishnah. No está hablando de un sacrificio que conocían solamente los que vivían en Jerusalén. Habla de pan, habla de luz, de puerta, de vida, de resurrección. No son referencias culturales oscuras que solamente los judíos podían entender, sino que son imágenes universales que llegaban a diferentes auditorios. Y pensemos, por ejemplo, en Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Una vez más el Evangelio nos hace un guiño a la cultura judía de la que venía y a la cultura grecorromana a la que le hablaba. Jesús dijo estas palabras durante la fiesta de Sukkot, lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Y uno de los rituales de la fiesta de los tabernáculos implicaba encender 4 candelabros dorados. ¿Por qué? Porque ese fuego y esa luz simbolizaba la presencia divina y les recordaba
la columna de fuego que guió a Israel en el desierto. Entonces, en el medio del contexto del ritual, donde hay fuego y luz, Jesús, ni lento ni perezoso, dice: yo soy la luz del mundo. Venía muy embalado. Pero no solamente eso. Al mismo tiempo, este simbolismo entre la luz y la oscuridad, que Jesús dice esas palabras: yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tienen que andar en la oscuridad. El simbolismo luz-oscuridad era algo muy habitual en los textos de los filósofos griegos, los platónicos, los estoicos. Entonces, no solamente está conectando con la fe de Israel, de la que viene, sino que está conectando magistralmente con la cultura a la que le habla. Una y otra vez el Evangelio de Juan se esfuerza por traducir su esperanza, por acortar las distancias, por tender puentes. Pero esta contextualización que está haciendo el evangelista no está exenta de peligros. Porque si en Hebreos el problema era que la gente se replegaba en el tradicionalismo y la nostalgia, el problema de estas comunidades era otro. Había algunos grupos heréticos, como los protonósticos o los docetistas, que se aprovechaban un poco de esta actitud tan dialogante que propone Juan. Esta actitud tan abierta, de tantos puentes. Y lo que hacían era terminar traicionando la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque para no desentonar con las cosas que estaban de moda en las filosofías populares de la época, para ser culturalmente relevantes, estos grupos llegaban a negar la encarnación de Cristo. Y por eso queda tan claro en Juan 1:14 que el verbo, el logos, la lógica del universo, se hizo carne, se hizo sarx en griego y habitó entre nosotros. Deja muy, muy en claro que Jesús no es simplemente un logos indefinido. No, este es el logos que se hizo sarx, la palabra que se hizo carne. Entonces, el Evangelio de Juan nos enseña que la traducción del Evangelio no solamente es posible, sino que además es necesaria, es fundamental. Sin embargo, siempre esconde un peligro, y es que perdamos en el proceso nuestra identidad. En el esfuerzo por ser relevantes, por ser cool, por ser urgentes, por mantenernos al día y en la ola, perdernos en el proceso, perder nuestra identidad. Estamos ya llegando al final de esta charla. Sin embargo, no me gustaría terminar sin decir lo siguiente. Hebreos y Juan no solamente son parecidos por el contexto de origen que comparten, porque el centro neurálgico de ambos textos, el objetivo al que apuntan, al que vuelven una y otra vez, es también el mismo, y es Cristo. Una y otra vez, Hebreos y Juan repiten que Jesús es superior a todo. Ni lo que vino antes, ni lo que vendrá después, ni lo mejor de la tradición religiosa de Israel, ni lo mejor de la cultura, el pensamiento y la moralidad grecorromana. Todas las cosas que nosotros preciemos, respetemos y tildemos de importantes y valiosas, todo palidece al lado de Jesús. Hebreos dice que Jesús es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que Aarón y que todo el sacerdocio levítico, mayor que el pacto mosaico, mayor que el tabernáculo del desierto y mayor que el sistema sacrificial y la ley. Y para Juan, de igual manera, Jesús es mayor que el mundo, mayor que el templo, mayor que el sábado, mayor que Abraham, mayor que Jacob, mayor que Moisés, mayor que la enfermedad y la muerte, y más grande que Roma y que todos los poderes de este mundo. Cristo es superior a toda tradición venerable y a todo proyecto utópico. Cristo es superior a toda esperanza mesiánica de los judíos y a toda especulación filosófica de los gentiles. Cristo es el principio de la narrativa sagrada y es también el final apoteósico de todos los relatos.
En el mundo fragmentado por las filosofías y las tradiciones religiosas del siglo I, al igual que en el siglo XXI fragmentado por batallas culturales, el mensaje de Hebreos y de Juan es muy claro. Cristo es la perla de gran precio por la que vale la pena darlo todo. Así que me gustaría cerrar esto con un momento de preguntas. Si quieren pueden cerrar sus ojos y que se queden pensando en estas preguntas. No tienen respuesta fácil, pero son muy importantes. ¿En qué aspectos de tu vida estás sacrificando a Cristo por miedo, comodidad o búsqueda de seguridad? ¿En qué aspectos de tu vida estás sacrificando a Cristo por miedo, comodidad o búsqueda de seguridad? Como hacían los creyentes a los que se dirige la carta a los hebreos, el sermón a los hebreos. Segunda pregunta. ¿En qué áreas estás tan comprometido o comprometida a ser actual, relevante y cool que quizás estás dispuesto a soltarle la mano al maestro? ¿En qué áreas de tu vida estás tan comprometido a ser actual, relevante y cool que estás dispuesto a soltarle la mano al maestro, como hacían algunos creyentes a los que se dirige el Evangelio de Juan? Tercera pregunta. ¿Qué puedo hacer de forma bien práctica para mantener a Cristo en el centro de mi vida? ¿Qué podés hacer de forma bien concreta y práctica para que Jesús nunca pierda su centralidad en tu vida? Y finalmente, ¿qué significa en mi propia realidad cotidiana que el Señor Jesús sea superior a todo? Aprendimos que es superior a Moisés, a Abraham, al pacto, al templo, a los poderes de este mundo. Pero ¿qué significa en tu realidad cotidiana que el Señor sea superior a todo? La antorcha que nosotros llevamos hoy ha sido una antorcha llevada y pasada por generaciones y generaciones. Y a nosotros nos toca ser, para nuestra propia generación, valientes, fieles y relevantes. Señor, te agradecemos por tu palabra. Reconocemos que estamos viviendo en tiempos de profundos cambios, desafíos, tensiones. Es fácil llenarse de miedo y responder desde la hostilidad o la cobardía. Pero en medio de todos los tumultos de la historia, recordamos y sabemos y proclamamos que sos Señor de la historia. Y que ayer y hoy y mañana siempre sos el mismo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des gracia para caminar en tiempos líquidos sobre las aguas. Que nos ayudes a avanzar con fe en un mundo complejo, difícil, oscuro por momentos, sin perder nunca la brújula, el eje, el centro de nuestra vida. Te pedimos, como en la carta a los Hebreos, que renueves nuestras fuerzas, que fortalezcas nuestra fe, que nos libres de volver a la vieja confiable, que nos libres de volver a la nostalgia, al pasado, a la sensación de seguridad, que nos cierra los ojos
al riesgo que implica seguir a Cristo. Y te pedimos también que podamos ser testigos fieles en esta generación, que no se pierda en tanto ruido esa voz que puede darnos la vida. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que pensamos, te lo rendimos, Señor. Nos ponemos en tus manos y confiamos en que aquellas cosas en las cuales nuestro corazón, nuestra mente nos traicionen, tenemos la ayuda de tu Espíritu, que siempre nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Radio Pax. Radio Pax. Radio Pax.